¿Qué harías si tu vida dependiera de no hacer ni un solo ruido durante 24 horas, encerrado en una caja de madera oscura, sudando junto a otros 30 hombres, mientras escuchas a tus enemigos celebrar tu supuesta derrota justo al otro lado de las tablas? No estamos hablando de una película ni de un mito romántico. Estamos hablando de 30 soldados reales, hacinados en la oscuridad absoluta, sintiendo cómo el aire se vuelve denso y viciado, cómo cada respiración de tu compañero suena como un trueno, cómo el calambre en tu pierna izquierda se convierte en una tortura sin poder moverte ni un centímetro. Un solo estornudo, un crujido de armadura, incluso el roce de tu mano contra la madera, y todos morís descuartizados. La historia que te contaron en la escuela es una mentira limpia. Te vendieron la imagen de un caballo de madera gigante, una idea ingeniosa de Odiseo, un truco astuto que ganó la guerra más famosa de la antigüedad. Te mostraron a héroes valientes entrando confiados en su escondite, esperando pacientemente unas horas, y luego saliendo victoriosos para reclamar su gloria. Pero nadie te habló del olor. Nadie te explicó que 30 hombres encerrados en una caja sin ventilación durante un día entero generan un hedor a sudor, miedo y orines contenidos que te hace vomitar. Nadie te contó que varios de esos soldados enloquecieron en la oscuridad, que tuvieron que ser amordazados por sus propios compañeros para que no gritaran y los delataran a todos. Esta no fue una victoria astuta, fue un acto de desesperación absoluta. La última carta de un ejército que llevaba 10 años fracasando. 10 años enterrando compañeros muertos por enfermedad, hambre y flechas troyanas. 10 años mirando las murallas impenetrables de una ciudad que se burlaba de ellos desde lo alto. Los griegos no construyeron el caballo porque fueran inteligentes. Lo construyeron porque ya no les quedaba honor que defender, porque estaban dispuestos a romper todas las reglas sagradas de la guerra, porque preferían ser recordados como traidores victoriosos que morir como fracasados honorables en una playa extranjera. Y cuando finalmente las puertas de Troya se abrieron esa noche, cuando esos hombres entumecidos y medio locos bajaron del vientre de madera, no hubo duelos épicos ni combates nobles. Hubo una masacre, hombres degollando a familias dormidas, mujeres violadas en templos sagrados, niños arrancados de los brazos de sus madres para ser estrellados contra las paredes. La guerra no se ganó con espadas brillantes bajo el sol. Se ganó con puñales sucios en la oscuridad, asesinando civiles indefensos que confiaron en un regalo de los dioses, porque eso es lo que el caballo de Troya realmente fue. El recordatorio eterno de que las guerras más largas no se ganan con valor en el campo de batalla, sino con traición calculada y brutalidad sin límites. Y la pregunta que deberías hacerte mientras escuchas esta historia no es si el caballo existió realmente, sino cuánto de ese soldado claustrofóbico, desesperado y dispuesto a cualquier cosa llevas tú dentro cuando todo lo demás ha fallado. Imagina que alguien te ofrece un trato. Entras voluntariamente en una caja de madera de 3 metros de ancho por de largo, sin ventanas, sin luz, sin posibilidad de salir. Dentro de esa caja ya hay otras 29 personas apretadas contra ti, hombro con hombro, muslo con muslo, aliento con aliento. La temperatura exterior es de 30 grados, pero dentro, con 30 cuerpos generando calor,
El aire alcanza los 45. No puedes moverte porque tu codo está clavado en las costillas de tu compañero de la izquierda y las rodillas del de la derecha están presionadas contra tu cadera. Y ahora viene la parte realmente divertida. Tienes que permanecer así durante 24 horas completas, sin hacer absolutamente ningún ruido, porque si alguien te escucha, todos morís. Esto no es una prueba psicológica moderna, ni un experimento de televisión. Es exactamente lo que vivieron los soldados griegos dentro del caballo de Troya, si es que realmente existió esa noche, en la costa de Anatolia, hace más de 3000 años. Pero olvida la imagen que tienes en la cabeza, esa escena de película donde los héroes están de pie, mirando por rendijas de madera, susurrando planes estratégicos con expresión seria pero relajada. La realidad era una pesadilla claustrofóbica, donde tu peor enemigo no eran los troyanos del otro lado de las tablas, sino tu propio cuerpo traicionándote. Cada necesidad fisiológica básica se convertía en una amenaza mortal. El picor en la nariz que anuncia un estornudo, el calambre muscular que te obliga a querer gritar, la vejiga llena que no puedes vaciar, el estómago que ruge de hambre después de horas sin comer. El olor era lo primero que te golpeaba cuando entrabas. 30 hombres que llevan semanas sin bañarse adecuadamente, con la ropa empapada en sudor rancio y sangre seca de combates previos, ahora comprimidos en un espacio diseñado tal vez para 10. El hedor a axilas, pies, aliento agrio y miedo químico se concentraba en el aire estancado hasta convertirse en algo casi sólido, algo que podías saborear en la parte posterior de tu garganta. Y eso era solo el principio, porque conforme pasaban las horas, el olor empeoraba. Algunos hombres no podían contener la vejiga y orinaban donde estaban, el líquido caliente escurriendo entre las grietas de la madera, mezclándose con el sudor de todos. Otros vomitaban silenciosamente por el mareo, el calor o el terror puro, y ese vómito quedaba ahí, en el suelo, fermentando, añadiendo otra capa de podredumbre al aire que todos tenían que respirar. Pero lo peor no era el olor, ni siquiera el calor sofocante. Lo peor era el sonido, o más bien, la ausencia total de sonido que podías hacer. Tu cerebro está programado para producir ruidos constantemente, toses, suspiros, crujidos de articulaciones, el roce de la tela contra tu piel cuando te mueves. Ahora tenías que reprimir cada uno de esos impulsos automáticos, convertirte en una estatua de carne que respira tan superficialmente que tus pulmones arden por la falta de oxígeno. Escuchabas todo con una claridad dolorosa. La respiración entrecortada del compañero a tu lado, que claramente estaba al borde del pánico. El goteo lento de sudor cayendo desde la frente de alguien hasta el suelo de madera. El latido ensordecedor de tu propio corazón, que estabas seguro de que los troyanos podían escuchar desde fuera. Y entonces, desde el exterior, llegaban las voces. Los troyanos estaban ahí, justo al otro lado de las tablas, tan cerca que si extendieras la mano podrías tocarlos. Los escuchabas debatir qué hacer con ese caballo gigante que los griegos habían dejado en la playa como supuesto regalo para los dioses. Algunos querían quemarlo, y podías imaginar perfectamente las llamas lamiendo la madera, el calor volviéndose insoportable antes de que el humo te asfixiara, muriendo como una rata, atrapada en un granero en llamas. Otros sugerían arrastrarlo al acantilado y lanzarlo al mar, y tu mente te mostraba la imagen de la caída, el impacto brutal contra el agua,
la caja rompiéndose y tu cuerpo destrozado, hundiéndose en la oscuridad del Mediterráneo. Escuchabas sus pasos rodeando la estructura, golpes ocasionales contra la madera que hacían vibrar todo el armazón y te recordaban lo endeble que era tu escondite. Un soldado troyano clavó una lanza en el costado del caballo, probando, y la punta atravesó las tablas, pasando a centímetros del rostro de uno de tus compañeros. Nadie respiró durante 10 segundos enteros, y mientras tanto, tu mente empezaba a jugar trucos perversos. La oscuridad total hace cosas extrañas al cerebro humano. Sin referencias visuales, pierdes el sentido del tiempo. ¿Han pasado 2 horas o 6? ¿Sigue siendo de día o ya cayó la noche? El espacio también se distorsiona. Sientes que las paredes se cierran más y más, que el techo está bajando, que te estás hundiendo en el suelo de madera. Algunos hombres comenzaban a alucinar, susurrando cosas sin sentido, y tenías que apretar tu mano contra su boca para silenciarlos antes de que los delataran a todos. Otros simplemente se rendían mentalmente, sus ojos abiertos en la oscuridad pero vacíos, como si su conciencia hubiera huido a algún lugar más seguro y dejado solo el cascarón. Te preguntabas cuánto tiempo más podría resistir antes de que tu propia mente se quebrara. Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa. Tu cuerpo estaba en agonía constante. Los músculos de las piernas temblando por mantener la misma posición durante horas. La espalda en llamas por no poder estirarte. Los brazos entumecidos porque no podías cambiarlos de posición sin golpear a alguien. El calambre en tu pantorrilla izquierda era especialmente brutal. Una bola de dolor puro que se expandía con cada minuto. Y sabías que eventualmente ese músculo se contraería completamente y gritarías. La sed era otro enemigo implacable. Habías bebido poca agua antes de entrar, porque sabías que necesitarías orinar menos, pero ahora tu garganta estaba tan seca que cada respiración dolía como tragar vidrio molido. Tu lengua se había hinchado y pegado al paladar, y cuando intentabas separarla, producía un chasquido húmedo que sonaba como un grito en el silencio. El sudor había dejado de fluir hace horas porque tu cuerpo ya no tenía líquido que expulsar, y eso era una mala señal. Estabas entrando en las primeras etapas de deshidratación severa, tu cerebro empezando a funcionar más lento, tu visión borrosa incluso en la oscuridad total donde no había nada que ver. Algunos de los hombres mayores, los veteranos de 40 y tantos años, estaban en peor estado. Escuchabas su respiración irregular, áspera, el sonido de pulmones luchando por extraer oxígeno del aire viciado. Y entonces, finalmente, después de lo que parecía una eternidad comprimida en un instante de sufrimiento eterno, escuchaste el sonido que llevabas esperando y temiendo al mismo tiempo. El chirrido de las grandes puertas de Troya abriéndose. Los troyanos habían decidido llevar el caballo dentro de la ciudad, arrastrándolo con cuerdas y cientos de brazos mientras cantaban canciones de victoria. Sentiste el movimiento, la estructura balanceándose peligrosamente mientras rodaba sobre troncos. Cada sacudida amenazando con hacer que alguien perdiera el equilibrio y golpeara contra la madera. El viaje duró una eternidad de minutos, cada metro ganado acercándote más al momento en que tendrías que salir y convertirte de víctima a verdugo. Y mientras el caballo cruzaba las puertas impenetrables de Troya, mientras escuchabas los gritos de júbilo de un pueblo que creía haber ganado, te dabas cuenta de la verdad horrible. No eras un héroe escondido esperando su momento de gloria.
Eras un asesino en una caja, esperando que cayera la noche para degollar a familias dormidas. Y la parte más oscura de tu alma se alegraba, porque significaba que habías sobrevivido a las 24 horas más infernales de tu vida. Te han mentido sobre la guerra de Troya. Las películas te mostraron batallas épicas bajo el sol brillante, duelos honorables entre héroes musculosos, campamentos griegos ordenados donde los soldados afilaban sus espadas mientras discutían filosofía. Te vendieron la imagen de una guerra gloriosa que duró 10 años porque ambos bandos eran igual de poderosos, igual de valientes, igual de dignos. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más miserable. La guerra duró 10 años porque los griegos eran incompetentes, porque las murallas de Troya eran impenetrables y porque ninguno de los dos bandos tenía la decencia de rendirse y terminar con la carnicería. 10 años no de gloria, sino de fracaso acumulado, de cadáveres pudriéndose en la playa, de enfermedades devorando a los hombres más rápido que cualquier espada troyana. Imagina que eres un soldado griego que llegó en el primer año, joven, lleno de ilusiones de riqueza y fama. Te prometieron que sería rápido, un asedio de unos meses, tal vez un año como máximo, y luego entrarían a la ciudad más rica de Anatolia para saquearla. Te imaginabas volviendo a casa con oro suficiente para comprar tierras, con historias que contar durante el resto de tu vida, con el respeto de tu comunidad. Ahora han pasado 10 años. 10 años durmiendo en una tienda de cuero que se pudre con la humedad salina del mar. 10 años comiendo pescado podrido porque los suministros desde Grecia llegan irregularmente y nunca son suficientes para alimentar a un ejército de miles. 10 años mirando las mismas malditas murallas de piedra que nunca ceden, que nunca se agrietan, que se burlan de ti cada mañana cuando te despiertas y siguen ahí, tan sólidas como el primer día. La disentería era tu compañera constante. En un campamento donde miles de hombres defecaban en zanjas abiertas cerca del agua que luego bebían, las enfermedades intestinales eran inevitables. Pasabas días enteros corriendo a las letrinas, tu estómago retorciéndose en calambres mientras expulsabas líquido y sangre. Veías a tus compañeros adelgazar hasta convertirse en esqueletos vivientes, sus ojos hundidos y vidriosos, su piel amarillenta y pegada a los huesos. Algunos morían así, deshidratados y delirantes, gritando nombres de personas que hacía años no veían. Y sus cuerpos se quedaban ahí, en el suelo de la tienda, durante horas o incluso días, porque ya nadie tenía la energía ni la motivación para enterrarlos con dignidad. Simplemente los arrastrabas fuera del campamento y los dejabas para que los perros salvajes y los buitres se encargaran del resto. Las heridas menores se convertían en sentencias de muerte. Te cortabas el pie con una roca afilada mientras caminabas descalzo porque tus sandalias se habían desintegrado hace meses y nadie te enviaba unas nuevas. Era solo un corte pequeño, apenas 1 centímetro de largo, algo que normalmente sanaría en una semana. Pero aquí, con la suciedad constante, con tus pies sumergidos en agua salada contaminada, con excrementos y sangre, esa herida se infectaba casi inmediatamente. Primero se ponía roja e hinchada, luego empezaba a supurar un pus amarillento y espeso que olía a carne podrida. En una semana, la infección había subido por tu pierna, las líneas rojas de la septicemia marcando el camino del veneno hacia tu corazón. Los médicos del campamento, si es que podías llamarlos así, intentaban amputar, usando cuchillos sin esterilizar y sin nada para el dolor excepto vino aguado. La mayoría de los amputados
morían de todas formas, desangrados o por infección secundaria. El hambre era otro enemigo más letal que los troyanos. Los suministros que llegaban desde Grecia eran inadecuados y corruptos. Los comandantes y nobles se quedaban con la mejor comida: carne fresca, pan decente, vino sin aguar. Los soldados comunes recibían las sobras: pescado que llevaba días muerto y hedía a amoníaco, pan duro infestado de gorgojos que tenías que comer de noche para no ver los gusanos retorciéndose, cebada mohosa que te causaba alucinaciones y vómitos. En los peores momentos, cuando los barcos no llegaban durante semanas, comían lo que encontraban: raíces amargas desenterradas de la playa rocosa, mejillones que a veces eran venenosos y mataban a quien los comía, incluso cuero hervido de sus propios escudos y sandalias. El hambre constante te hacía pensar en comida todo el tiempo. Soñabas con los platos de tu infancia, despertabas con la boca llena de saliva y el estómago contrayéndose dolorosamente al darte cuenta de que era solo un sueño. Y todo esto, toda esta miseria acumulada durante una década, era para asediar una ciudad que ni siquiera podían tocar. Las murallas de Troya eran una obra maestra de ingeniería militar. Piedras macizas apiladas en ángulos perfectos, torres de vigilancia cada 50 metros, puertas de bronce reforzadas que ningún ariete podía romper. Los griegos lo habían intentado todo durante esos 10 años. Construyeron torres de asedio que los troyanos quemaron con flechas incendiarias antes de que pudieran acercarse. Cavaron túneles bajo las murallas que colapsaron, enterrando vivos a docenas de hombres. Intentaron escalar las paredes de noche, solo para ser recibidos por aceite hirviendo y piedras lanzadas desde arriba. Cada ataque terminaba igual, con griegos muertos amontonados al pie de las murallas, con los troyanos celebrando su victoria desde lo alto, con la certeza de que mañana sería exactamente igual que hoy. La moral del campamento griego estaba destruida. Los hombres ya no creían en la guerra ni en sus líderes. Agamenón, el comandante supremo, había perdido toda credibilidad después de años de decisiones desastrosas y su famosa disputa con Aquiles, que había paralizado el esfuerzo de guerra durante meses. Los soldados comunes murmuraban abiertamente sobre desertar, sobre robar un barco y volver a Grecia, aunque eso significara deshonra y posible ejecución. Algunos lo hacían de todas formas. Preferían arriesgarse a morir en el mar o ser cazados como traidores que pasar un día más en ese infierno de la playa troyana. Las peleas entre soldados eran constantes, disputas por comida, por espacio en las tiendas, por nada, solo porque la frustración y la desesperación necesitaban salir de alguna forma. Hombres que habían sido amigos durante años se mataban entre sí por una hogaza de pan mohoso. El cementerio griego era la prueba más visible del fracaso. Se extendía por más de 1 kilómetro a lo largo de la playa, miles de túmulos de tierra marcando los cuerpos de hombres que habían venido buscando gloria y encontraron solo arena y olvido. Al principio, en los primeros años, todavía hacían funerales apropiados. Quemaban los cuerpos en piras, recitaban oraciones, erigían piedras conmemorativas. Pero después de tanto tiempo, de tantas muertes, ya no quedaban recursos ni energía para rituales. Simplemente cavabas un hoyo poco profundo, metías el cuerpo, lo cubrías con arena. A veces ni siquiera eso. Los cadáveres se acumulaban durante días en una zanja común, hasta que el olor obligaba a alguien a quemarlos en masa, sin ceremonias, sin honores, solo humo negro y el hedor nauseabundo de carne humana cocinándose.
Y mientras todo esto sucedía, mientras el ejército griego se pudría lentamente en su propio fracaso, los troyanos vivían seguros tras sus murallas impenetrables. Podías verlos desde el campamento, paseando por las almenas, riendo, viviendo sus vidas normales. Ellos tenían agua limpia de pozos profundos, comida abundante de sus campos fértiles, camas cómodas en casas de piedra. Su única incomodidad era no poder salir libremente al campo. Pero incluso eso era soportable porque sabían que eventualmente los griegos tendrían que rendirse. El tiempo estaba de su lado. Cada mes que pasaba, los griegos eran más débiles, más desesperados, más cerca del colapso total. Troya solo tenía que esperar. Así que cuando Odiseo propuso la idea del caballo de madera, cuando presentó su plan desesperado y ridículo de esconderse dentro de una estructura gigante y rezar porque los troyanos fueran lo suficientemente estúpidos para meterlo en su ciudad, nadie lo rechazó por absurdo. No porque fuera un buen plan, no porque tuvieran fe en que funcionaría. Lo aceptaron porque después de 10 años de fracaso absoluto, después de enterrar a miles de compañeros, después de perder toda esperanza de victoria honorable, cualquier cosa era mejor que admitir la derrota y volver a casa como perdedores. El caballo de Troya no nació de la brillantez estratégica. Nació del fondo más oscuro de la desesperación humana, del punto donde el orgullo herido está dispuesto a intentar lo imposible solo para no tener que mirar a los ojos a las viudas y huérfanos y decirles que sus hombres murieron por nada. Existe un punto en la desesperación donde las reglas dejan de importar. No es un momento dramático con música épica de fondo. No es una decisión heroica tomada con la mandíbula apretada mirando al horizonte. Es mucho más silencioso y mucho más oscuro. Es el instante en que te das cuenta de que el honor, ese concepto abstracto por el que han muerto miles de tus compañeros, es solo una palabra vacía cuando tienes el estómago vacío y llevas 10 años fracasando. Es cuando comprendes que la historia la escriben los vencedores y que si pierdes, nadie recordará tu nobleza, solo tu derrota. Odiseo llegó a ese punto mucho antes que los demás, y eso es exactamente lo que lo hacía peligroso. Olvida al Odiseo astuto y carismático de las películas, ese tipo que sonríe mientras engaña a sus enemigos con ingeniosos acertijos. El hombre real era un veterano de guerra de casi 50 años, con la espalda encorvada por dormir en el suelo durante una década, con cicatrices en cada centímetro de piel expuesta, con los dientes podridos y la mirada perpetuamente cansada de alguien que ha visto demasiada muerte. No era un héroe, era un sobreviviente, y los sobrevivientes hacen cosas que los héroes nunca considerarían, porque los héroes tienen el lujo de creer en principios, mientras que los sobrevivientes solo creen en seguir respirando. Odiseo había llegado a Troya como rey de Ítaca, dejando atrás una esposa joven y un hijo recién nacido, que ahora tenía 10 años y apenas lo recordaría. Esa década perdida había convertido su desesperación en algo frío y calculador. La idea del caballo no surgió en un momento de brillantez inspirada. Surgió en una tienda llena de humo, durante una de las interminables reuniones del Consejo de Guerra, donde los comandantes griegos discutían las mismas estrategias fracasadas una y otra vez. Agamenón quería intentar otro asalto frontal, como si el asalto número 1001 fuera a funcionar mágicamente cuando los anteriores 999 habían terminado en matanza. Menelao, cuya esposa robada supuestamente había iniciado toda esta guerra, ya ni siquiera participaba en las discusiones, sentado en una esquina bebiendo vino
y mirando la nada con ojos muertos. Los demás comandantes proponían variaciones de lo mismo: más arietes, más torres, más túneles, más sangre derramada para el mismo resultado. Y entonces Odiseo habló, con esa voz ronca de alguien que ha gritado órdenes de batalla durante demasiados años. Lo que propuso era obsceno según los códigos de guerra de la época. Las guerras tenían reglas, aunque suene ridículo para nosotros ahora. Se suponía que luchabas en campo abierto, ejército contra ejército, dando a tu enemigo la oportunidad de defenderse. Los engaños menores eran aceptables, pero lo que Odiseo sugería era una traición total. Fingir la derrota, abandonar el campamento como si huyeran derrotados, dejar un regalo envenenado que pareciera una ofrenda religiosa a los dioses, y luego usar ese regalo para infiltrarse en la ciudad y abrirla desde dentro. No era solo deshonroso, era sacrílego. Estabas usando la religión, la fe de tu enemigo en los dioses, como arma. Estabas convirtiendo un templo en una trampa. Y cuando terminara, cuando salieras de ese caballo de madera, no estarías luchando contra soldados en el campo de batalla, sino masacrando civiles dormidos en sus camas. El silencio que siguió a su propuesta fue denso como el humo que llenaba la tienda. Algunos comandantes lo miraban con genuino horror, como si acabara de sugerir canibalismo o infanticidio. Para ellos, lo que Odiseo proponía era peor que la derrota. Era mancharse con una deshonra tan profunda que ninguna victoria podría lavarla. Tu nombre viviría en la historia, sí, pero como el de un traidor cobarde que ganó una guerra con trucos sucios en lugar de valor en el campo. Tus hijos llevarían esa vergüenza. Tus nietos escucharían canciones burlándose de cómo su abuelo tuvo que esconderse como una rata porque no podía luchar como un hombre. La muerte honorable en batalla era preferible a una victoria deshonrosa. Eso es lo que decían los viejos códigos guerreros que todos habían aprendido desde niños. Pero Agamenón, el comandante supremo, no dijo nada durante largos minutos. Y en ese silencio podías ver el cálculo sucediendo detrás de sus ojos. Él también estaba cansado. Él también había perdido demasiado en este asedio interminable. Su reputación como líder militar, miles de soldados, recursos inmensos de su reino, una década entera de su vida. Y lo peor de todo, si volvía a Grecia derrotado, su propia posición como rey estaría en peligro. Los reyes débiles no duraban mucho. Alguien más fuerte, más joven, más exitoso lo desafiaría y probablemente lo mataría. Así que cuando finalmente habló, su voz era la de un hombre que ya había tomado su decisión, pero necesitaba justificarla ante sí mismo. Dijo algo sobre la necesidad, sobre cómo los dioses mismos habían hecho de Troya una ciudad imposible de conquistar por medios convencionales, sobre cómo seguramente esto era parte del plan divino. Estaba racionalizando, construyendo una narrativa que permitiera a su orgullo aceptar lo inaceptable. Los demás comandantes siguieron su ejemplo porque no tenían otra opción. La jerarquía militar es absoluta. Cuando el líder decide, los subordinados obedecen o enfrentan ejecución por insubordinación. Pero podías ver en sus rostros la lucha interna, el momento en que cada uno decidía silenciar esa voz interior que gritaba que esto estaba mal. Algunos se convencían a sí mismos de que era estrategia brillante, reenmarcando la cobardía como inteligencia. Otros simplemente se rendían, dejaban que la parte de ellos que alguna vez creyó en el honor muriera silenciosamente en esa tienda llena de humo. Y unos pocos, los más honestos consigo mismos, aceptaban la verdad horrible, que sí, esto era deshonroso y vil,
pero también era su única oportunidad de no morir en esta playa maldita. Elegían la vida sucia sobre la muerte limpia. La construcción del caballo se convirtió en el proyecto secreto del campamento. Solo los artesanos más hábiles participaban, juramentados bajo pena de muerte, a no revelar nada a los soldados comunes. Cortaban madera de los barcos que ya no necesitarían si el plan fallaba de todas formas. Ensamblaban las piezas con un cuidado casi religioso. La estructura tenía que ser lo suficientemente grande para albergar a 30 hombres, pero lo suficientemente huella para no levantar sospechas por su peso. Tenía que parecer un regalo genuino a los dioses, no un arma de guerra. Le tallaban símbolos religiosos en los flancos, le añadían inscripciones en griego antiguo, dedicando la ofrenda a Atenea. Cada detalle diseñado para engañar, para explotar la piedad de su enemigo. Era arte al servicio de la traición. Y mientras construían ese monumento a su propia desesperación, Odiseo seleccionaba a los 30 hombres que entrarían en él. No eligió a los más valientes ni a los más fuertes. Eligió a los más desesperados, a aquellos que ya no tenían nada que perder. Hombres cuyas familias en Grecia probablemente ya los habían dado por muertos. Veteranos tan marcados por la guerra que sabían que nunca podrían reintegrarse a la vida civil. Soldados con deudas de juego tan enormes que volverían a casa solo para ser esclavizados. Jóvenes que habían llegado buscando gloria y encontrado solo horror, ahora adictos a la violencia porque era lo único que conocían. No eran héroes de leyenda, eran hombres rotos, eligiendo una muerte con sentido sobre una vida sin propósito. La noche antes de entrar en el caballo, esos 30 hombres se reunieron en silencio. No hubo discursos motivacionales ni juramentos grandilocuentes. Solo miraron el caballo de madera, esa estructura gigante que sería su prisión y posiblemente su tumba, y cada uno hizo las paces con su elección. Algunos escribían cartas a familias que probablemente nunca las recibirían. Otros simplemente bebieron hasta el estupor, prefiriendo entrar en la caja con el cerebro nublado por el alcohol. Unos pocos rezaron, aunque la mayoría había perdido la fe hacía años. Y Odiseo, el arquitecto de todo esto, se sentó solo en su tienda y se preguntó si la historia lo recordaría como un genio o como el cobarde que convirtió una guerra noble en una masacre traicionera. Decidió que no importaba mientras lo recordaran, porque esa es la verdad que nadie quiere admitir sobre las decisiones desesperadas. No las tomas porque sean correctas o nobles o heroicas. Las tomas porque la alternativa es peor. El honor es un lujo de los victoriosos y los muertos. Los que están atrapados en medio, los que llevan una década sangrando por una causa que ya olvidaron, esos no pueden permitirse el honor. Solo pueden permitirse sobrevivir sin importar el costo moral. Y cuando finalmente llegó el momento de cerrar la escotilla del caballo y sellar a esos 30 hombres en la oscuridad, nadie pronunció bendiciones ni deseó buena suerte. Solo cerraron la puerta, porque cuando el honor ya no importa, las palabras tampoco lo hacen. Hay algo profundamente perverso en construir el instrumento de tu propia tortura. No estamos hablando de forjar una espada que usarás contra tus enemigos. Eso tiene una lógica guerrera directa. Estamos hablando de ensamblar meticulosamente una caja de madera diseñada específicamente para hacerte sufrir durante horas, sabiendo exactamente cómo cada centímetro de ese espacio reducido aplastará tu cuerpo, cómo cada tabla sin ventilación atrapará tu aire hasta convertirlo en veneno,
cómo cada junta cerrada eliminará toda esperanza de escape. Los carpinteros griegos que construyeron el caballo de Troya no eran artesanos orgullosos creando una obra maestra. Eran verdugos construyendo una cámara de ejecución que tal vez, si los dioses tenían un sentido del humor especialmente retorcido, podría convertirse en un arma. La construcción comenzó en secreto, lejos de la vista del campamento principal, en una zona apartada donde solo los iniciados podían ver lo que estaba tomando forma. Desmontaron 3 de los barcos más viejos, aquellos cuyas maderas ya estaban podridas por la sal y los gusanos, pero que todavía tenían vigas utilizables. Necesitaban madera ligera, porque el caballo tendría que moverse, ser arrastrado por los troyanos, sin que su peso revelara que estaba hueco y lleno de hombres. Cada viga se seleccionaba cuidadosamente, golpeándola para asegurarse de que no crujiera demasiado, porque esos mismos crujidos serían amplificados por 30 hombres respirando dentro. Los carpinteros trabajaban en silencio, conscientes de que cada clavo que martillaban estaba sellando el destino de 30 compatriotas. Las dimensiones eran una ecuación matemática de miseria. Tenía que ser lo suficientemente grande para que cupieran 30 soldados con sus armas y armaduras, pero no tan grande que los troyanos sospecharan inmediatamente. Los cálculos eran brutales. Si cada hombre necesita un espacio mínimo de medio metro cuadrado para existir sin moverse, 30 hombres requerirían 15 metros cuadrados de espacio interior. Pero no podían simplemente existir como estatuas. Necesitaban poder respirar. Y 30 hombres respirando en un espacio cerrado consumen oxígeno a una velocidad alarmante. Así que añadieron pequeñas rendijas entre las tablas, tan estrechas que desde fuera parecían uniones naturales de la madera, pero que permitirían el flujo mínimo de aire. Mínimo siendo la palabra clave. Suficiente para no morir asfixiado. Insuficiente para estar cómodo. Mientras el caballo tomaba forma, Odiseo realizaba su propia construcción, el ensamblaje de los 30 condenados que entrarían en él. La palabra voluntarios es técnicamente correcta, pero fundamentalmente engañosa. Nadie se ofrecía por honor o gloria. Se ofrecían porque Odiseo era brillante, manipulando la desesperación de otros hombres. A los endeudados les prometía que sus deudas serían perdonadas si sobrevivían y sus familias compensadas si morían. A los sin familia les ofrecía algo más valioso que el oro, un propósito final, una forma de que sus muertes importaran en lugar de ser solo otro cadáver anónimo en la playa troyana. A los más jóvenes, aquellos todavía lo suficientemente estúpidos para creer en la gloria, les vendía la imagen de ser recordados como héroes. Pero a la mayoría simplemente les decía la verdad. Esto era una apuesta de probabilidades, y tus chances de sobrevivir dentro del caballo eran marginalmente mejores que tus chances de sobrevivir otro año más en ese asedio infernal. Los elegidos eran una colección de hombres marcados por formas diferentes de desesperación. Había veteranos de 40 y tantos años, con cuerpos destruidos por décadas de guerra, sabiendo que incluso si volvían a Grecia, serían inválidos incapaces de trabajar la tierra. Había jóvenes de 20 años que habían visto cosas que ningún humano debería ver, y ahora tenían esa mirada vacía, característica del trauma profundo. Había nobles venidos a menos, cuyas familias habían perdido sus tierras durante su ausencia, y ahora no tenían hogar al cual volver. Había criminales a quienes se les había dado la opción entre el ejército o la ejecución,
y que descubrieron que el ejército era solo una ejecución más lenta. Y estaba Odiseo mismo liderándolos, porque incluso él sabía que no podía pedirle a otros que hicieran algo que él no estaba dispuesto a hacer. La preparación para entrar en el caballo era como prepararse para tu propio entierro. Primero venía el vaciamiento físico. Durante 2 días antes de la misión, comías lo mínimo posible, porque tu estómago no podía estar lleno cuando te encerrarán en ese espacio. Bebías solo pequeños sorbos de agua, porque tu vejiga no podía estar llena, aunque sabías que la sed te torturaría después. Te afeitabas completamente la cabeza y el cuerpo, no por estética, sino porque el cabello atrapa sudor y calor, y cualquier ventaja contra el calor infernal era crucial. Te envolvías en telas ligeras de lino en lugar de túnicas gruesas de lana. Dejabas atrás todo el equipamiento innecesario, solo tu espada, una daga y tu voluntad de usarlas contra civiles dormidos. La preparación mental era más difícil que la física. Tenías que entrenar tu cuerpo para entrar en un estado de quietud casi meditativa, ralentizando tu respiración, silenciando tus impulsos automáticos de moverte o hacer ruido. Practicabas quedarte inmóvil durante horas en posiciones incómodas hasta que tus músculos gritaban, aprendiendo a ignorar el dolor porque no tendrías otra opción dentro del caballo. Practicabas respirar de forma tan superficial que tu pecho apenas se movía, porque respiraciones profundas consumirían demasiado del precioso oxígeno limitado. Y mentalmente tenías que construir muros alrededor de tu cordura, preparándote para las alucinaciones que vendrían con la oscuridad y el encierro, diciéndote a ti mismo una y otra vez que eran solo trucos de tu mente y no reales. Pero había una preparación que nadie hablaba abiertamente, pero que todos hacían: prepararte para matar a tu compañero si era necesario. Si alguien enloquecía dentro del caballo, si empezaba a gritar o intentaba escapar delatando a todos, tenías que estar dispuesto a estrangularlo silenciosamente. Se discutía en murmullos quién estaría posicionado junto a quién, asegurándose de que los más estables estuvieran al lado de los más propensos a romperse. Se hacían pactos tácitos: si yo pierdo la cabeza, mátame rápido. Y luego tendrás que cargar con mi cadáver durante horas en ese espacio cerrado, sintiendo cómo se enfría contra tu piel, oliendo cómo empieza a descomponerse, si el calor era suficiente. Era el tipo de detalle práctico y horrible que nunca aparece en las leyendas heroicas. Finalmente, llegó el día de entrar. El caballo estaba terminado. Una estructura de casi 10 metros de altura, con la forma tosca de un equino. Las tablas talladas con símbolos religiosos que brillaban con pan de oro robado. Desde fuera parecía sólido, un regalo digno de los dioses. Desde dentro, cuando abrías la escotilla escondida en su vientre, veías la verdad: un ataúd comunitario con apenas espacio para respirar. Uno por uno, los 30 entraron. No hubo ceremonias ni palabras inspiradoras. Simplemente trepabas, encontrabas tu espacio asignado marcado en el suelo de madera, te acurrucabas en posición fetal para ocupar el menor espacio posible y esperabas a que los otros 29 hicieran lo mismo. Cuando el último hombre entró y la escotilla se cerró desde fuera, sellada y camuflada para ser invisible, la oscuridad que cayó era absoluta. No oscuridad de noche donde tus ojos eventualmente se ajustan. Oscuridad de tumba donde no hay ni un solo fotón de luz, donde podrías tener los ojos abiertos o cerrados y no habría diferencia. Y en esa oscuridad escuchaste 30 respiraciones, tratando simultáneamente de ser silenciosas, creando un sonido colectivo
como el de una bestia enferma jadeando. Ya podías sentir el calor acumulándose, el aire volviéndose denso y usado. Y apenas habían pasado 5 minutos. Las siguientes 24 horas serían una eternidad comprimida en sufrimiento. Lo último que escuchaste antes de que tu mundo se redujera completamente a ese espacio claustrofóbico fue el sonido del campamento griego siendo desmantelado afuera. Tus compatriotas quemando las tiendas, destruyendo las fortificaciones, preparándose para la farsa de la retirada falsa. Dejarían el caballo en la playa como único testimonio de su presencia y zarparían justo lo suficientemente lejos para estar fuera de vista, pero lo suficientemente cerca para volver rápidamente. Y tú estarías ahí, encerrado en tu tumba de madera, apostando tu vida a que los troyanos fueran lo suficientemente curiosos, lo suficientemente codiciosos, lo suficientemente estúpidos para meter ese regalo envenenado dentro de sus murallas impenetrables. La primera hora fue la del optimismo estúpido. Todavía creías que podrías soportarlo, que tu entrenamiento y tu voluntad serían suficientes. Tu cuerpo aún no había entrado en verdadero pánico. Tu mente todavía procesaba la situación con cierta racionalidad. Contabas tus respiraciones para mantener la calma, inhalando lentamente por la nariz y exhalando por la boca como te habían enseñado. Escuchabas los sonidos del exterior con una claridad casi sobrenatural. Las pisadas de los últimos griegos abandonando la playa, el crepitar de las fogatas siendo apagadas, el silencio creciente que significaba que estabas verdaderamente solo con otros 29 hombres en una caja de madera. El calor ya era intenso, pero todavía tolerable. Tu piel apenas comenzaba a humedecerse con la primera capa de sudor. Pensabas, solo 23 horas más. La segunda y tercera hora fue cuando el optimismo murió y la realidad física se impuso con brutalidad. El calor se había multiplicado exponencialmente, convirtiendo el interior del caballo en un horno de carne humana. 30 cuerpos generando calor en un espacio sin ventilación real. Solo esas rendijas mínimas que permitían entrar un hilo de aire que se calentaba instantáneamente al contacto con el ambiente interior. Tu ropa estaba completamente empapada, pegada a tu piel como una segunda epidermis húmeda y sofocante. El sudor te corría por la cara, entraba en tus ojos quemándolos con sal, goteaba desde tu barbilla formando un charco bajo tu cuerpo. Y no podías limpiártelo porque tus manos estaban atrapadas en una posición fija, apretadas contra tu torso para no golpear accidentalmente al hombre junto a ti. El olor había evolucionado de desagradable a nauseabundo. 30 hombres sudando miedo en un espacio cerrado producen un hedor ácido y penetrante que se adhiere a tus fosas nasales. Entre la cuarta y sexta hora comenzaron los verdaderos problemas fisiológicos que ningún entrenamiento podía prevenir. Tu vejiga estaba llena, presionando dolorosamente contra tu abdomen, pero no podías moverte para aliviarla. Algunos hombres ya habían cedido, orinando donde estaban, el líquido caliente escurriendo por las grietas de la madera y mezclándose con el sudor de todos. El olor a amoníaco se añadió a la mezcla nauseabunda del aire, tan fuerte que te hacía lagrimear y provocaba arcadas que tenías que contener porque vomitar haría ruido. Los calambres musculares habían comenzado en serio. Tu pierna izquierda se contraía en espasmos involuntarios, el músculo de la pantorrilla endureciéndose como piedra en una agonía pura. No podías estirarlo, no podías masajearlo. Solo podías morder tu propio brazo hasta sangrar para tener algo más en que enfocarte aparte del dolor.
Escuchabas a otros hombres haciendo lo mismo, respiraciones ahogadas de sufrimiento que trataban desesperadamente de mantenerse silenciosas. La séptima a novena hora fue cuando tu mente empezó a traicionarte tanto como tu cuerpo. La deshidratación severa había comenzado. Tu boca era un desierto de membranas agrietadas y lengua hinchada. Cada respiración del aire caliente y viciado secaba más tus tejidos, tu garganta tan cerrada que tragar era doloroso. Tu visión, aunque no había nada que ver en la oscuridad absoluta, comenzaba a llenarse de luces parpadeantes y formas que sabías que no eran reales. La privación sensorial combinada con el calor extremo estaba haciendo que tu cerebro fabricara estímulos. Veías rostros flotando en la negrura, escuchabas voces susurrando tu nombre, sentías arañas inexistentes caminando sobre tu piel. Tenías que repetirte constantemente que no era real, que era solo tu mente descomponiéndose bajo el estrés. Pero con cada hora que pasaba, esa distinción entre realidad y alucinación se volvía más borrosa. Entre la 10ª y 12ª hora, algunos hombres comenzaron a romperse. Escuchabas el sonido inconfundible de alguien hiperventilando, su pánico escalando peligrosamente. Luego, un gemido ahogado, el tipo de sonido que hace alguien cuando está siendo estrangulado. Uno de los veteranos había tenido que silenciar a un compañero que estaba perdiendo el control, sus manos apretando el cuello hasta que el cuerpo se aflojó y quedó inconsciente. Ahora, ese cuerpo desmayado estaba allí, su peso muerto presionando contra otros 2 soldados que tenían que cargarlo, además de soportar su propia tortura. El miedo se propagaba como un contagio. Si él se rompió, ¿cuánto tiempo hasta que tú también lo hicieras? Comenzabas a entender que la verdadera batalla no era contra los troyanos, sino contra tu propia mente, contra el impulso primitivo de gritar y huir, aunque eso significara muerte para todos. La 13ª a 15ª hora fue el punto más bajo, el infierno dentro del infierno. Habías perdido completamente el sentido del tiempo. No sabías si habían pasado 10 horas o 20, si era de día o de noche afuera. Tu cuerpo había entrado en una especie de estado de shock, el dolor tan constante y abrumador que casi se había vuelto tu nueva normalidad. Ya no podías sentir tus extremidades correctamente, tus manos y pies entumecidos por la falta de circulación adecuada. Tu corazón latía irregularmente, saltándose latidos y luego acelerándose en ráfagas de taquicardia que te hacían pensar que estabas a punto de sufrir un colapso. Algunos hombres ya habían colapsado, sus cuerpos cediendo al agotamiento extremo, desmayándose en posiciones retorcidas que solo empeorarían su sufrimiento cuando despertaran. El aire se había vuelto tan denso y usado que cada respiración se sentía como inhalar agua, tus pulmones luchando por extraer oxígeno de una atmósfera que era más dióxido de carbono que cualquier otra cosa. Entre la 16ª y 18ª hora, experimentaste una especie de disociación mental donde tu conciencia parecía flotar fuera de tu cuerpo. Mirabas tu sufrimiento desde una distancia extraña, como si le estuviera pasando a otra persona. Esta era una respuesta psicológica al trauma extremo, tu cerebro desconectándose para protegerte de una realidad demasiado insoportable para procesarla directamente. En este estado alterado, el tiempo se comportaba de formas extrañas. Minutos se estiraban como horas. Luego, súbitamente, saltabas adelante sin memoria de lo que había pasado en medio. Tal vez te habías desmayado brevemente. Tal vez simplemente habías entrado en una especie de trance de supervivencia.
Lo único que sabías con certeza era que seguías vivo, aunque cada parte de ti deseaba que no fuera así. La muerte comenzaba a parecer no un enemigo, sino una liberación misericordiosa de esta tortura interminable. La 19ª a 21ª hora fue cuando empezaste a escuchar los sonidos del exterior cambiar. Voces humanas, muchas voces, hablando en un idioma que reconocías como troyano. Habían encontrado el caballo. El sonido de sus pisadas rodeando la estructura, golpes experimentales contra la madera que hacían vibrar todo tu mundo. Discutían acaloradamente sobre qué hacer con él, y aunque no entendías todas las palabras, podías captar el tono. Sospecha, curiosidad, avaricia, desacuerdo. Tu cuerpo, que había estado en un estado de entumecimiento semiconsciente, súbitamente despertó con una descarga de adrenalina pura. Este era el momento. O te descubrirían y morirías, o lograrías entrar a la ciudad. El miedo que sentiste fue tan intenso que temporalmente eclipsó todas las otras agonías físicas, tu corazón martillando tan fuerte que estabas seguro de que podían escucharlo desde fuera. Entonces escuchaste el sonido que llevabas esperando y temiendo, el crujido pesado de las grandes puertas de Troya abriéndose, órdenes gritadas en troyano, el ruido de cuerdas siendo atadas a la estructura, cientos de manos comenzando a tirar. El caballo se movió, primero un balanceo tentativo, luego un rodamiento constante sobre troncos de madera. Cada sacudida del movimiento era una tortura nueva. Cuerpos chocando contra las paredes interiores. El hombre que había sido estrangulado hasta la inconsciencia, despertando con un grito ahogado que afortunadamente fue cubierto por el ruido exterior. Te aferrabas a cualquier superficie que pudieras alcanzar, tratando de estabilizarte mientras el mundo giraba y se balanceaba de formas impredecibles. Sentiste cuando cruzaron el umbral de las puertas un cambio sutil en el eco de los sonidos y te diste cuenta de la verdad imposible. Estabas dentro de Troya, la ciudad inexpugnable, escondido en su vientre de madera. La 22ª a 24ª hora fue la espera final, la más cruel, porque sabías que estaba terminando pero no podías hacer nada todavía. Los troyanos habían dejado el caballo en algún lugar dentro de la ciudad, probablemente una plaza o un templo. Escuchabas celebraciones afuera, música, risas, el sonido de un pueblo que creía haber ganado. Y tú estabas ahí, a metros de ellos, un fantasma sufriente esperando que cayera la noche para convertirte en su pesadilla. Estos últimos minutos fueron paradójicamente los más difíciles, porque ahora tenías esperanza, y la esperanza hace que el sufrimiento sea más agudo. Sabías que pronto saldrías, que pronto podrías moverte y respirar aire limpio, y esa anticipación hacía que cada segundo de espera restante fuera insoportable. Contabas tus respiraciones otra vez, no para calmarte, sino para tener algo que hacer, alguna forma de marcar el tiempo que se arrastraba con lentitud tortuosa. Finalmente, después de una eternidad comprimida en 24 horas de agonía, escuchaste la señal acordada, 3 golpes suaves en una secuencia específica. Sinón, el espía griego que se había quedado atrás, fingiendo ser un desertor, estaba afuera. La ciudad dormía. Era hora de salir y convertir todo ese sufrimiento en violencia. La escotilla se abrió desde dentro, operada por manos temblorosas, y el aire fresco de la noche entró como una bendición divina. Pero tus músculos estaban tan entumecidos, tu cuerpo tan destrozado por las horas de inmovilidad, que bajar del caballo fue casi tan doloroso como haber estado dentro.
Caíste más que bajaste, aterrizando en el suelo de piedra de Troya con un golpe sordo, tus piernas negándose a sostenerte. Y mientras yacías ahí, respirando aire que no sabía a muerte, mirando las estrellas por primera vez en un día, te dabas cuenta de que la parte fácil había terminado. Ahora venía la masacre. Imagina que llevas 21 horas encerrado en una caja de madera, tu cuerpo destrozado, tu mente al borde del colapso, y de repente escuchas voces justo al otro lado de las tablas. Voces humanas reales, no alucinaciones esta vez, hablando en troyano con tonos de asombro y confusión. Han encontrado el caballo. Tu corazón, que había estado latiendo débilmente durante horas de agonía, súbitamente explota en un galope frenético que sacude todo tu pecho. La adrenalina inunda tu sistema como fuego líquido, temporalmente borrando el dolor, el agotamiento, todo excepto el terror puro de que este es el momento donde todo se decide. O funciona y entras a la ciudad, o te descubren y mueres de la forma más horrible que puedas imaginar, quemado vivo o despedazado por una turba furiosa. No hay punto medio, no hay plan de respaldo. Las primeras voces que escuchaste pertenecían a los guardias troyanos de la playa, aquellos que habían salido al amanecer para confirmar que los griegos realmente se habían ido. Podías imaginarlos caminando por el campamento abandonado, pateando las cenizas de fogatas apagadas, recorriendo las trincheras vacías que durante 10 años habían albergado a sus enemigos. Y entonces habían visto el caballo, esa estructura masiva abandonada en la arena como un monumento a la derrota griega. Los escuchabas acercarse, sus pasos resonando cada vez más fuerte, rodeando la estructura mientras hablaban entre ellos. Uno sugería que era una trampa obvia, su voz llena de sospecha razonable. Otro argumentaba que los griegos no eran lo suficientemente inteligentes para algo así, que claramente era una ofrenda religiosa abandonada en su huida deshonrosa. Cada palabra que decían vibraba a través de la madera, llegando a tus oídos con una claridad casi dolorosa. Entonces llegó el primer golpe contra la madera. Un puño o tal vez el mango de una lanza, probando la solidez de la estructura. El impacto reverberó a través de todo el interior del caballo, sacudiendo a los 30 hombres comprimidos en su vientre. Instintivamente quisiste encogerte, alejarte del sonido, pero no había espacio para moverse. Solo podías quedarte completamente inmóvil mientras tu cerebro gritaba órdenes contradictorias a tu cuerpo. Huye, lucha, escóndete, haz algo. Pero lo único que podías hacer era no respirar, mantener ese silencio absoluto mientras los troyanos inspeccionaban tu prisión de madera. Otro golpe, este más fuerte, más deliberado. Estaban probando las juntas, buscando huecos o irregularidades. Tus ojos, aunque no podían ver nada en la oscuridad, se abrieron tan grandes que dolían, como si de alguna forma pudieras mirar a través de la madera y ver qué estaban haciendo. La discusión afuera se intensificó cuando llegaron más troyanos, incluyendo lo que sonaba como oficiales de mayor rango. Podías distinguir al menos 5 voces diferentes ahora, cada una con una opinión sobre qué hacer con el caballo. Un hombre mayor, probablemente un comandante veterano, insistía en quemarlo inmediatamente, que era obviamente sospechoso y ningún riesgo valía la pena. Su voz tenía esa certeza áspera de alguien que ha sobrevivido décadas de guerra confiando en su paranoia. Otro, más joven y entusiasta, argumentaba que era claramente un regalo de los dioses, una ofrenda de los griegos derrotados pidiendo perdón por su sacrilegio.
Hablaba de arrastrarlo a la ciudad, de colocarlo en el templo de Atenea como trofeo de su victoria. Y mientras debatían tu destino, tú yacías a centímetros de ellos, cada músculo de tu cuerpo tenso como una cuerda de arco, esperando el veredicto que decidiría si vivías o morías. Entonces escuchaste una voz que cambió todo, un grito agudo, femenino, lleno de una desesperación que traspasaba hasta el alma. Casandra, la princesa troyana maldecida, con el don de la profecía que nadie creería jamás. Había corrido desde la ciudad cuando le dijeron del caballo, y ahora estaba ahí, gritando advertencias que sabías que eran absolutamente ciertas. Les decía que dentro había soldados griegos, que era una trampa, que si metían esa cosa dentro de las murallas, Troya ardería antes del amanecer. Su voz era tan desesperada, tan genuinamente aterrorizada, que por un momento terrible pensaste que tal vez esta vez le creerían, que tal vez el don de Apolo, que la condenaba a nunca ser creída, fallaría justo en este momento. Podías escuchar a otros troyanos tratando de calmarla, hablándole con ese tono condescendiente que usas con alguien que consideras loco. La llamaban histérica. Decían que siempre estaba viendo catástrofes donde no las había. Y mientras la arrastraban de vuelta a la ciudad, todavía gritando advertencias, tú respirabas en la oscuridad, sabiendo que su maldición era tu salvación. Luego vino el momento que hizo que tu sangre se congelara en tus venas. Uno de los sacerdotes troyanos decidió probar la estructura de forma más agresiva. Escuchaste el silbido inconfundible de una lanza siendo lanzada, y medio segundo después, la punta atravesó las tablas a menos de un palmo de la cabeza del hombre a tu derecha. Podías escuchar su respiración atrapada en su garganta, el pequeño sonido ahogado de terror, que casi se le escapó, pero que logró contener, mordiéndose la lengua hasta sangrar. La lanza quedó ahí, clavada, su punta brillando en la oscuridad como una estrella mortal, porque por ese pequeño agujero entraba un rayo de luz exterior. Durante eternos segundos esperaste el grito de descubrimiento, la lanza siendo retirada cubierta de sangre, las voces troyanas gritando que había hombres dentro. Pero no pasó nada. La lanza había atravesado el espacio vacío entre dos cuerpos por pura casualidad, y los troyanos del exterior interpretaron la falta de reacción como prueba de que la estructura estaba vacía. La decisión final la tomó el rey Príamo en persona cuando llegó para inspeccionar el hallazgo. Su voz era la de un hombre viejo y cansado que solo quería creer que la guerra había terminado. 10 años defendiendo su ciudad, viendo morir a sus hijos en las murallas, soportando el asedio constante, y ahora finalmente los griegos se habían ido. El caballo era la prueba de su derrota, un regalo de rendición que podían exhibir como símbolo de su victoria. Cuando ordenó que lo arrastraran dentro de la ciudad, que lo colocaran en la plaza principal como monumento a la resistencia troyana, podías escuchar en su voz la necesidad desesperada de que la guerra terminara. No importaba que su hija Casandra gritara advertencias, no importaba que algunos de sus comandantes más cautelosos expresaran dudas. Él necesitaba creer que habían ganado, y esa necesidad ciega de creer lo hacía sordo a cualquier advertencia. El proceso de mover el caballo fue una tortura completamente nueva, añadida a tu ya interminable sufrimiento. Sintieron cuando ataban cuerdas gruesas alrededor de la estructura, cuando cientos de manos troyanas comenzaban a tirar. El caballo se inclinó peligrosamente, casi volcándose antes de estabilizarse y comenzar a rodar sobre troncos de madera
colocados como rodillos. Cada sacudida, cada balanceo, cada irregular movimiento hacia adelante lanzaba a los 30 hombres dentro contra las paredes y entre sí. No podías usar tus manos para estabilizarte porque eso haría ruido, así que simplemente absorbías cada impacto con tu cuerpo ya magullado y destrozado. El hombre que había sido estrangulado hasta la inconsciencia horas atrás se despertó con el movimiento, confundido y desorientado, y tuviste que presionar tu mano contra su boca para silenciar su grito mientras alguien más le susurraba al oído, recordándole dónde estaba. Y entonces lo sentiste, el cambio en el eco de los sonidos, el ligero enfriamiento del aire que entraba por las rendijas, la reverberación diferente de las voces. Habían cruzado las puertas de Troya. Después de 10 años intentando entrar por la fuerza, estabas dentro, escondido en el vientre de un caballo de madera, rodeado por miles de enemigos que no tenían idea de que acababan de meter a su peor pesadilla dentro de sus murallas impenetrables. Los troyanos cantaban canciones de victoria mientras arrastraban tu prisión a través de sus calles, sus voces llenas de júbilo y alivio. Celebraban el fin de la guerra, brindaban por su resistencia exitosa, hacían planes para el futuro ahora que los griegos se habían ido. Y tú escuchabas todo desde la oscuridad, sabiendo que cada palabra alegre que pronunciaban, cada risa de alivio, cada brindis por la paz, era una cuenta regresiva hacia su propia aniquilación. Finalmente el caballo se detuvo, colocado en lo que sonaba como una gran plaza, o tal vez el patio de un templo. Los sonidos de celebración continuaron durante horas. Música, baile, el ruido de un banquete masivo donde toda la ciudad festejaba. Podías oler la comida siendo cocinada, el aroma del vino derramado, el humo de las antorchas ceremoniales. Tu estómago, vacío durante más de un día, se contraía dolorosamente con cada aroma que llegaba. Pero más que el hambre o la sed, o el dolor físico continuo, lo que te consumía era la anticipación. Sabías que solo necesitabas esperar unas horas más, hasta que la celebración terminara y la ciudad se durmiera en su falsa sensación de seguridad. Y entonces bajarías de tu prisión de madera, abrirías las puertas de Troya desde dentro y dejarías entrar al ejército griego que había estado esperando escondido justo fuera de vista. La parte más difícil había terminado. Ahora venía la parte sangrienta. Los sonidos de la celebración troyana finalmente se apagaron alrededor de la medianoche. Las últimas voces ebrias se arrastraron a sus casas. Las últimas antorchas se extinguieron. El silencio de una ciudad dormida y confiada cayó sobre Troya como un manto. Desde dentro del caballo escuchabas ese silencio con una claridad antinatural, tus sentidos agudizados por 24 horas de espera infernal. Sinón, el espía griego que se había quedado atrás fingiendo ser un desertor, dio la señal acordada. 3 golpes suaves en una secuencia específica contra la madera. Era hora de salir, hora de convertir todo ese sufrimiento acumulado en violencia. Pero cuando la escotilla se abrió desde dentro y el aire fresco de la noche entró, tus piernas se negaron a funcionar, tus músculos tan entumecidos y destruidos que simplemente colapsaste al suelo de piedra como un saco de huesos rotos. Bajar del caballo fue una agonía que rivalizaba con haber estado dentro. Cada hombre que emergía del vientre de madera caía más que descendía, aterrizando en posiciones retorcidas, cuerpos que no respondían a las órdenes del cerebro. Algunos vomitaban inmediatamente, vaciando estómagos que de todas formas estaban vacíos,
sus sistemas digestivos rebelándose contra el súbito cambio de estar encerrados a estar libres. Otros simplemente yacían en el suelo temblando, lágrimas corriendo por sus rostros sucios, incapaces de creer que habían sobrevivido. Te tomó casi 10 minutos antes de que pudieras siquiera ponerte de pie, tus piernas temblando como las de un recién nacido, aprendiendo a caminar. Y mientras tanto, cada segundo que pasabas vulnerable en esa plaza era un segundo donde un troyano insomne podía mirarte por una ventana y gritar la alarma. La suerte seguía siendo tu única aliada, además de la desesperación. Pero el entrenamiento militar, grabado en tus músculos a través de años de repetición, eventualmente se impuso sobre el agotamiento. Uno por uno, los 30 soldados se pusieron de pie, recogieron sus armas que habían estado presionadas contra sus cuerpos durante un día entero y se movieron con un propósito silencioso hacia su primer objetivo, las puertas principales de Troya. No corrían, sus cuerpos destrozados no podían correr. Se arrastraban como espectros cojeantes a través de las calles vacías, sombras moviéndose entre sombras, cada paso una pequeña agonía que ignoraban, porque había un trabajo que hacer. Pasaban junto a casas donde familias dormían en paz, completamente inconscientes de que su ciudad ya había caído. El contraste era obsceno. Dentro de esas paredes de piedra, niños soñaban junto a sus padres, ancianos roncaban en sus camas, mujeres dormían confiadas. Afuera, a metros de distancia, asesinos silenciosos marchaban hacia su destrucción. Llegar a las puertas significaba neutralizar a los guardias. Esto no fue un combate heroico de espadas chocando bajo la luna. Fue asesinato silencioso y eficiente. Te acercabas desde atrás a un guardia que miraba hacia el exterior, todavía buscando una amenaza griega que pensaba que se había ido, y le cortabas la garganta antes de que supiera que estabas ahí. El sonido era húmedo y horrible, el gorgoteo de sangre llenando una tráquea cortada, el suspiro final de aire escapando de pulmones perforados. Su cuerpo se convulsionaba en tus brazos mientras moría, y tenías que sostenerlo para que no cayera ruidosamente. Sentías su vida abandonándolo, su sangre caliente empapando tus manos, su peso volviéndose más pesado conforme la muerte lo reclamaba. No había honor en esto, no había gloria. Solo eras un asesino en la oscuridad, matando a un hombre que nunca tuvo oportunidad de defenderse. Abrir las puertas de Troya desde dentro fue casi anticlimático, después de todo lo que habían sufrido para llegar a ese momento. Las barras enormes de madera que habían mantenido fuera al ejército griego durante 10 años se levantaban fácilmente cuando no había nadie defendiéndolas. Las bisagras de bronce gemían suavemente mientras empujabas. El sonido magnificado en el silencio nocturno, pero no lo suficiente para despertar a una ciudad exhausta por la celebración. Y entonces las puertas estaban abiertas. Ese umbral impenetrable ahora era solo un hueco oscuro en la muralla. Afuera, escondidos en la oscuridad de la playa, miles de soldados griegos esperaban esta señal. Habían vuelto silenciosamente después de fingir su retirada, remando sus barcos sin antorchas, desembarcando sin hacer ruido, esperando durante horas la señal de que las puertas estaban abiertas. Ahora venían, una marea silenciosa de venganza, acumulada durante una década de fracaso. Lo que siguió no fue una batalla. Las batallas implican dos lados luchando. Implican que ambos bandos tienen oportunidad de victoria o derrota. Esto fue una masacre unilateral, un genocidio metódico
ejecutado contra una población civil dormida e indefensa. Los soldados griegos entraron a la ciudad como una plaga de langostas, dispersándose por las calles, pateando puertas, arrastrando a familias de sus camas. No había discriminación entre combatientes y civiles, porque para los griegos, después de 10 años de sufrimiento, todos los troyanos eran culpables. El anciano de 70 años, que nunca había levantado una espada, la madre amamantando a su bebé, el niño de 10 años que solo conocía la guerra desde las historias, todos eran enemigos que debían ser eliminados. Las calles se llenaron de gritos que despertaron al resto de la ciudad en una pesadilla de la que no podían escapar. Las casas se convirtieron en trampas mortales. Las familias intentaban barricarse dentro, apilando muebles contra las puertas. Pero esas puertas de madera no estaban diseñadas para resistir soldados furiosos con arietes improvisados. Cuando entraban, lo que encontraban era terror puro. Padres tratando inútilmente de proteger a sus hijos con sus propios cuerpos. Madres suplicando por piedad que no llegaría. Ancianos muriendo de miedo antes de que una espada los tocara. No había conversación, no había negociación. Solo había el trabajo eficiente y horrible de asesinar a cada persona que encontrabas. Las espadas se hundían en carne indefensa. La sangre salpicaba las paredes de piedra. Los gritos de los moribundos se mezclaban en una sinfonía de horror que llenaba cada rincón de la ciudad. Y mientras matábamos, parte de tu humanidad moría con cada víctima, enterrada bajo capas de justificación. Ellos habrían hecho lo mismo. Esto es la guerra. Después de 10 años merecíamos esto. Los templos, que se suponía eran lugares sagrados e inviolables, incluso en tiempos de guerra, se convirtieron en escenarios de las peores atrocidades. Familias habían huido ahí buscando santuario, confiando en que ni siquiera los griegos violarían el espacio sagrado de los dioses. Estaban equivocados. Encontraste a mujeres aferradas a las estatuas de deidades, rezando por protección divina que nunca llegó, y las arrancabas de ahí para violarlas sobre el altar mismo. Sacerdotes ancianos que habían dedicado sus vidas al servicio religioso eran degollados mientras sostenían símbolos sagrados. Niños que habían corrido a esconderse detrás de columnas eran arrastrados hacia afuera para ser asesinados frente a sus madres. La sangre cubría los pisos de mármol, profanando espacios que habían sido santificados durante generaciones. Los dioses, si estaban mirando, eligieron no intervenir o tal vez simplemente disfrutaban del espectáculo. La familia real troyana no recibió mejor trato que los ciudadanos comunes. El rey Príamo, el anciano que había gobernado Troya durante décadas, fue encontrado intentando ponerse una armadura que no había usado en años, sus manos temblorosas, apenas capaces de sostener una espada. Lo mataron en el altar de su propio palacio, sus últimas palabras siendo maldiciones que nadie escuchó. Sus hijos e hijas fueron cazados por los pasillos de mármol como animales. El pequeño Astianax, hijo de Héctor y heredero de Troya, un niño que apenas había aprendido a caminar, fue arrancado de los brazos de su madre y arrojado desde las murallas de la ciudad. No porque representara una amenaza militar real, sino porque algún estratega griego decidió que ningún heredero debía sobrevivir para reclamar venganza en el futuro. Su pequeño cuerpo se estrelló contra las rocas de abajo, y su muerte fue solo una más entre miles esa noche. Las mujeres troyanas enfrentaron un destino que muchas considerarían peor que la muerte. No las mataban inmediatamente, eran botín de guerra demasiado valioso.
Las más jóvenes y hermosas eran reclamadas por los comandantes griegos como concubinas y esclavas. Andrómaca, viuda del gran Héctor, se convirtió en la esclava del hijo de Aquiles. Casandra, la profeta que había advertido sobre el caballo, fue violada en el templo de Atenea por Áyax el Menor, un sacrilegio tan extremo que supuestamente incluso los dioses griegos se horrorizaron. Hécuba, la reina anciana que había visto morir a todos sus hijos, fue repartida como esclava común. Estas mujeres que habían sido realeza, que habían vivido en palacios de mármol, ahora eran propiedad de los mismos hombres que habían asesinado a sus familias, y tendrían que vivir con eso durante décadas. El saqueo de la ciudad fue tan metódico como la masacre. 10 años de asedio no habían sido baratos para los griegos, y ahora se cobraban con intereses. Entraban a cada casa, arrancaban cada objeto de valor: oro, plata, joyas, telas finas, obras de arte, cualquier cosa que pudiera venderse o fundirse. Los templos fueron vaciados de sus tesoros sagrados, reliquias religiosas de siglos, profanadas y robadas para ser vendidas al mejor postor. Bibliotecas que contenían conocimiento acumulado durante generaciones fueron quemadas sin pensarlo 2 veces. La ciudad que había sido el centro cultural de Anatolia durante siglos fue reducida a un cascarón saqueado en cuestión de horas. La cultura, la historia, el arte, nada de eso importaba frente a la codicia de soldados que habían pasado 10 años sin paga adecuada. Y finalmente, cuando ya no quedaba nadie vivo por matar ni nada valioso por robar, quemaron la ciudad. No fue suficiente haberla conquistado, tenía que ser borrada. Prendieron fuego a las casas de madera, a los palacios, a los templos, a los graneros llenos de provisiones. El fuego se extendió rápidamente, alimentado por 10 años de odio acumulado. Las llamas consumieron todo: cuerpos de los muertos, edificios vacíos, el legado de una civilización entera. El humo negro subía hacia el cielo nocturno, visible desde kilómetros de distancia, anunciando al mundo que Troya había caído. Y mientras mirabas la ciudad arder, cubierto de sangre de pies a cabeza, tan exhausto que apenas podías mantenerte en pie, te preguntabas si esto era la victoria. Si después de 10 años de sufrimiento, después de 24 horas en el infierno del caballo, después de masacrar a miles de indefensos, te sentías como un vencedor o como algo mucho más oscuro y corrupto que había vendido su alma por un resultado. Aquí está la pregunta que nadie quiere enfrentar después de escuchar toda esta historia. ¿Realmente sucedió? ¿Hubo verdaderamente un caballo de madera gigante con 30 hombres escondidos en su vientre? ¿O es solo la forma en que la mente humana convierte el caos y la brutalidad de la guerra en una narrativa comprensible? La verdad incómoda es que no lo sabemos con certeza. No hay evidencia arqueológica definitiva de un caballo de madera. No hay registros contemporáneos escritos por testigos presenciales. Solo tenemos poemas épicos, compuestos siglos después de los eventos que supuestamente describen. La Ilíada de Homero ni siquiera incluye la historia del caballo. Termina antes de ese episodio. Es la Odisea y obras posteriores como la Eneida de Virgilio las que realmente construyeron el mito que conocemos. Así que tal vez estuvimos dentro de la cabeza de un hombre sufriendo en una caja de madera que nunca existió. Pero ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y hay razones para creer que algo sucedió en Troya alrededor del 1200 a.C. que inspiró estas leyendas. Las excavaciones arqueológicas en Hisarlik, Turquía,
han confirmado que hubo una ciudad fortificada que fue destruida por fuego aproximadamente en la época que las leyendas sitúan la guerra de Troya. Las capas de ceniza y destrucción son reales. Las murallas masivas que los poemas describen como impenetrables existieron realmente. Así que hubo una guerra, hubo un asedio, hubo una destrucción catastrófica. La pregunta es si el método de esa destrucción involucró realmente un caballo de madera, o si esa es una metáfora, un símbolo, una forma de explicar algo más complejo que se perdió en la transmisión oral durante siglos antes de ser escrito. Las teorías alternativas son fascinantes y en algunos casos más plausibles que la historia literal. Algunos historiadores sugieren que el caballo era en realidad una máquina de asedio, una torre móvil cubierta con pieles de caballo para protegerla del fuego, que los griegos usaron para finalmente romper las murallas. En el caos de la batalla y los siglos de retellings, esa máquina de guerra se transformó narrativamente en un caballo literal. Otros proponen que era un barco, que los griegos entraron por mar en embarcaciones marcadas con cabezas de caballo en sus proas, una práctica común en la navegación antigua. La frase entrar a Troya en un caballo podría haber significado originalmente entrar en barcos con insignias de caballo, y la metáfora se literalizó con el tiempo. Hay incluso teorías que sugieren que caballo era un término en código para terremoto, que las murallas cayeron por causas naturales y los griegos simplemente aprovecharon el desastre. Pero aquí está la verdad más profunda que trasciende si el caballo fue literal o metafórico. La esencia de la historia es absolutamente real. Las guerras largas, esas que se arrastran durante años o décadas sin resolución clara, siempre terminan de formas sucias. Cuando los métodos convencionales fallan repetidamente, cuando el agotamiento y la desesperación reemplazan al idealismo inicial, los combatientes recurren a tácticas que habrían rechazado al principio. El engaño, la traición, el ataque a civiles, la violación de lugares sagrados. Estos no son bugs de la guerra prolongada, son features inevitables. El caballo de Troya, real o simbólico, representa ese momento en cada conflicto, donde la desesperación supera al honor y justifica lo injustificable. Esa transición psicológica de vamos a ganar con nobleza a vamos a ganar por cualquier medio necesario es universal y atemporal. Y la historia ha validado una y otra vez la lección del caballo de Troya. La Segunda Guerra Mundial no terminó con duelos honorables entre soldados en campos de batalla. Terminó con ciudades enteras incineradas por bombas atómicas y de fuego, civiles vaporizados mientras dormían en sus camas. Vietnam no fue ganado ni perdido por tácticas militares brillantes, sino por el agotamiento de la voluntad de continuar, por masacres en aldeas y napalm quemando junglas enteras. Los asedios modernos, desde Sarajevo hasta Alepo, siguen el mismo patrón. Comienzan con reglas y terminan con atrocidades contra civiles cuando la paciencia se agota. El método específico cambia con la tecnología disponible, pero la dinámica subyacente es idéntica. La desesperación engendra brutalidad, y la brutalidad eventualmente produce resultados cuando todo lo demás ha fallado. Lo que hace al mito del caballo de Troya especialmente poderoso es su honestidad accidental sobre la naturaleza de la victoria. La mayoría de las leyendas de guerra son propaganda glorificante. El héroe valiente derrota al villano malvado en combate justo, todos aplauden, fin de la historia. Pero el caballo de Troya, incluso en su forma mitologizada, no puede esconder completamente lo sucio de la victoria.
Sí, Odiseo es llamado ingenioso y astuto, pero incluso los poetas antiguos que celebraban la victoria griega no podían evitar mencionar las masacres, las violaciones en templos, los niños asesinados. La historia de Casandra, advertencia ignorada, de Príamo asesinado en su altar, de Astianax arrojado desde las murallas. Estos detalles sobreviven en la tradición no porque sean heroicos, sino porque son tan horribles que no pueden ser olvidados. El mito preserva el crimen, incluso mientras intenta celebrar la victoria. Y aquí está la parte más perturbadora. Funcionó. Los griegos ganaron. Después de 10 años de fracaso honorable, un solo acto de engaño vil logró lo que 1000 batallas nobles no pudieron. Regresaron a casa con botín, con esclavas, con historias de victoria. Sí, muchos sufrieron maldiciones divinas en sus viajes de retorno, según las leyendas, pero esas son adiciones moralizantes agregadas por poetas posteriores que necesitaban que hubiera alguna justicia cósmica. La realidad es probablemente más simple y más amarga. Los que sobrevivieron disfrutaron de su victoria sin remordimiento significativo, porque así es como funciona la psicología humana. Justificas lo que hiciste porque la alternativa es admitir que eres un monstruo. Y si todos a tu alrededor hicieron lo mismo, se convierte en normal, en simplemente lo que era necesario. La persistencia del mito durante más de 3000 años nos dice algo importante sobre nosotros como especie. Esta historia ha sido contada y recontada en cada cultura que la encontró, adaptada a obras de teatro griegas, poemas romanos, pinturas renacentistas, películas modernas. Pero nunca la contamos completa. Siempre suavizamos las partes más oscuras. Nos enfocamos en la astucia de la estrategia en lugar del horror de la ejecución. Decimos el caballo de Troya como una expresión para regalo envenenado o traición oculta, pero raramente pensamos en las familias reales que fueron masacradas esa noche, en los niños reales que vieron a sus padres asesinados, en las mujeres reales que fueron violadas sobre altares. Preferimos la metáfora limpia a la realidad sangrienta, porque la realidad nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre lo que los humanos son capaces de hacer, cuando la desesperación elimina los límites morales. Así que tal vez la pregunta de si el caballo fue real es menos importante que la pregunta de por qué necesitamos que sea real. Necesitamos creer que hay formas inteligentes de ganar guerras imposibles, que la astucia puede superar la fuerza bruta, que el ingenio humano puede encontrar soluciones donde todo lo demás falla. Pero también necesitamos el recordatorio de que esas soluciones ingeniosas vienen con un costo moral enorme. El caballo de Troya es simultáneamente una historia de triunfo y una advertencia sobre lo que pierdes en ti mismo cuando ganas a cualquier costo. Es un espejo que nos muestra tanto nuestra capacidad de innovación desesperada como nuestra capacidad de brutalidad justificada. Y esa dualidad es exactamente por qué el mito sobrevive cuando miles de otras historias de batallas antiguas se han perdido en el olvido. Porque al final, cada generación enfrenta su propio caballo de Troya, su propio momento de desesperación, donde las viejas reglas ya no parecen aplicar. Ese momento donde alguien sugiere hacer algo impensable y todos en la sala se quedan en silencio, calculando si su necesidad de ganar supera su necesidad de ser honorables. La respuesta, una y otra vez a lo largo de la historia humana, ha sido que sí, que cuando estás lo suficientemente desesperado, cuando has perdido lo suficiente, cuando la alternativa parece inaceptable,
Cruzarás líneas que juraste nunca cruzar. Construirás tu propio caballo de madera, te meterás en su vientre oscuro y harás lo necesario sin importar cuánta de tu humanidad tengas que dejar atrás en el proceso. El caballo de Troya no es solo un mito sobre un regalo envenenado, es el recordatorio eterno de que las guerras más largas no se ganan con honor en el campo de batalla, sino con desesperación, ingenio y una brutal traición en la oscuridad. Es la historia de cómo la necesidad puede transformar a hombres ordinarios en monstruos, y cómo esos monstruos luego se convierten en héroes cuando escriben su propia historia. Es la verdad incómoda de que a veces el mal funciona, de que la traición produce resultados, de que la brutalidad puede ser efectiva. Y quizás lo más aterrador de todo es el conocimiento de que si estuvieras en esa posición, después de 10 años de fracaso y sufrimiento, probablemente harías exactamente lo mismo. Entrarías a esa caja de madera, soportarías el infierno y saldrías listo para masacrar a los inocentes. Porque eso es lo que hacen los desesperados. Y todos somos solo unas pocas tragedias lejos de esa desesperación. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias.